Muy bien, buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a este webinar donde hoy 4 de enero vamos a trabajar con un tema interesante que es el manejo de la productividad de la función del Excel, ¿ok? De tal manera que nos ayude a mejorar nuestros reportes, nuestros cuadros y en el uso inicial de estas funciones en esta aplicación. ¿Ok? Entonces me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado Microsoft. Ok, tengo 10 años como instructor de la carrera de certificación en Microsoft. Tengo también 10 años manejando, más de 10 años manejando todo lo que es Excel, relacionado a lo que es modelamiento de datos, análisis, Power BI. Ok, y además trabajo para la empresa Te Integra como jefe de proyectos en lo que es la plataforma física y en la plataforma cloud. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro tema, que va a ser la de iniciar el uso del Excel, ¿ok? Para trabajar con cuadros y información que nos van a permitir iniciar la eficiencia, ¿ok? La eficiencia de estos requerimientos en lo que necesitemos dentro de nuestra empresa. Entonces vamos a abrir el archivo y vamos a ir a la segunda hoja donde esa información que visualizamos, visualización que falta completar, y lo vamos a trabajar, ¿okay? Utilizando la información que tenemos en la hoja de datos, que nos va a ayudar a poder completar la información que tenemos en esa tabla llamada BD alumnos. ¿Ok? Entonces en la tabla BD alumnos necesitamos completar la columna distrito, carrera. Necesitamos también completar lo que es el tipo de dedicación, el tipo de residencia y el tipo de movilidad que tiene este alumno. ¿Okay? En este cuadro, utilizando la información que tenemos en la hoja datos. ¿Ok? Entonces en la hoja datos, que es la información que tenemos como base, va a ser necesario para poder completar la información de la tabla B de alumnos, ¿correcto? Entonces ese punto es importante. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es cambiar un poco el aspecto o el mecanismo de poder completar esta información en estas columnas. Como ven, nosotros estamos trabajando con un formato de rango de celdas, que es el formato estándar que ustedes trabajarían, ¿ok? En sus cuadros. Pero ahora nosotros vamos a elaborar haciendo un cambio a esta estructura para que se pueda trabajar con un formato de tabla para poder automatizar, ¿ok? El completado de esta información y luego, ¿ok? Ya a sacar un resumen, ¿ok? De esta información que va a ser tomado de la base de datos de alumnos. Listo, entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es darle un formato de tabla a toda esta estructura. Para esto nosotros nos vamos a dirigir a la pestaña Insertar, y en la pestaña Insertar vamos a encontrar debajo de la pestaña Insertar, vamos a encontrar el botoncito llamado Tabla. En Tabla lo que vamos a hacer es darle un clic para cambiarle el formato a toda esa estructura. Ok, entonces le damos a Insertar, le damos un clic al botón Tabla, y lo que vamos a ver es que por acá está jalando de la información de la fila 2. Vamos a decirle no, que va a ser de la fila 3, que va a jalar. Acá estamos haciendo un cambio desde la fila 3, ¿ok? De tal manera
vamos a darle todo este formato nuevamente. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos desde la fila A3, vean que aquí he cambiado, le he puesto el número 3, ya que no debe empezar de la fila 2. Bueno, estaba marcando de la fila 2, porque había colocado yo acá unos comentarios como referencia a lo que luego vamos a aplicar a estas columnas. Entonces, una vez que ya tenemos la referencia que va a ser de la celda A3 hasta la celda que se indica aquí, vamos a darle a aceptar. Muy bien. Y lo primero que van a notar que en la parte superior derecho se habilita la pestaña herramienta de tabla y dentro de él la pestaña diseño. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos esta información, vamos a completarla y luego vamos a ver otra característica que tiene este formato de tabla, ¿ok? Con esta estructura que estamos elaborando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a completar la columna distrito. La columna distrito, que va a estar completado en esta parte, tiene que jalar los datos que se encuentran aquí. Ok, tengo la columna D, que es el código de postal, y en la columna E, que es el nombre del distrito. Entonces, esta información que tenemos en la columna 2 de esta tabla, la columna 2 de esta tabla, tiene que ser completado en la columna I. ¿Ok? Pero aquí vamos a ver un comportamiento diferente, que es mucho más práctico con esta estructura que vamos a trabajar. De tal manera que con solamente hacer o el llenado de una celda, que va a ser esta primera celdita, automáticamente se va a completar en toda la columna. ¿Ok? A diferencia de cuando trabajamos con rangos de celda. En ese caso, sí hay que copiar hacia las celdas que están en la parte inferior para tener el resultado. Pero en este caso no. En este caso, cuando yo complete una celda, automáticamente se va a completar toda la columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí nuestro cursor. Vamos a poner el símbolo igual. ¿Ok? Y ahora, antes de eso, les quiero mostrar un detalle. Si yo selecciono cualquier celda de la tabla que se encuentra en la hoja datos, ¿ok? Van a ver que también se habilita la pestaña herramienta de tabla, así como lo que recién hemos hecho a esta tabla. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto también es un formato de tabla. Pero en diseño, ¿ok? En diseño, que vemos acá, herramienta de tabla, diseño, vamos a ver en el lado izquierdo, vean que acá lo estoy seleccionando. Tiene nombre de distritos. Entonces, a esta tabla, toda esta tabla, tiene un nombre llamado distrito. Ojo, que no es nombre de rango. ¿Ok? Lo que estamos aplicando aquí es que toda esta tabla se llama distrito. Se está colocando el nombre en otro elemento, que es dentro de la pestaña herramienta de tabla, la pestaña diseño. Muy bien, entonces esta tabla se llama distritos. Muy bien, entonces vamos a ir a la celda, ahora sí, I4, vamos a poner el símbolo igual y vamos a trabajar con la función buscar B. En la función buscar B, una vez que estamos ingresados, vamos a seleccionar la celda, ok, vamos a moverlo, H4. Y en la celda H4 vamos a ver que dentro de la función se está visualizando aquí arroba, ok, arroba código postal entre corchetes. ¿Por qué sale esto? Porque ahora estamos seleccionando, ok, estamos seleccionando una columna de la tabla. Entonces, es diferente al procedimiento normal que teníamos antes de que apareciera la celda H4 nada más. Ahora sale toda la columna, vean, arroba, entre corchetes,
código postal, es toda la columna. Entonces, una vez que tenemos esto, que es la celda que contiene el valor, vamos a darle coma o punto y coma según la configuración de la máquina. Y ahora necesitamos seleccionar la tabla. ¿Ok? Y la tabla tiene el nombre de distritos. Vamos a ponerle acá, distritos. Y acá lo tenemos. Vean que el iconito es diferente a lo que es un nombre de rango. Esta es una tabla. Si nosotros presionamos F3 no se va a visualizar porque no es un nombre de rango, sino un formato de tabla. Un formato de tabla. Distrito, coma 2, coma, falso. ¿Ok? ¿Y por qué ponemos falso? Porque el código postal que estamos buscando en la primera columna de la tabla distritos tiene que ser igual para poder mostrar la información. Entonces, coma 2, ¿por qué 2? Porque la tabla distrito tiene dos columnas. La segunda columna es la que se estaría mostrando, por eso estamos colocando la columna 2. Entonces ya tenemos el código del postal que vamos a buscar, que es este en la primera columna de la tabla distritos, y si lo encuentra vamos a mostrar la columna 2. Entonces le damos enter y vean que automáticamente ha completado toda la columna, a diferencia que cuando trabajamos con nombre rango tenemos que hacer el resultado en la primera y luego arrastrarlo hacia la parte inferior para tener dicho resultado. En cambio aquí lo que estamos haciendo es aplicar este buscar B, pero ya en un formato de tabla. Lo que va a permitir es que podamos nosotros, podamos nosotros tener ya el resultado completo mucho más rápido. Y lo mismo lo vamos a trabajar para carrera. Acá tenemos código de carrera y debemos colocar el tipo de carrera según el código. Y en datos vamos a ver que, por ejemplo, código de carrera tenemos 1, 2, 3 y 4. Y acá tenemos las carreras asignadas. Y si nosotros le damos un clic a esta tabla, vamos a ver que en la pestaña herramienta de tabla también se está visualizando. Y en el lado izquierdo vamos a ver que esta tabla se llama carreras. Pero vean dónde lo estamos visualizando. Lo estamos visualizando en nombre de la tabla y no en nombre de rango. Entonces, una vez que ya tenemos el nombre de tabla visualizado en su campo correspondiente, vamos a ir a la base de datos de alumnos. Entonces aquí vamos a colocar igual, buscar B chica, voy a buscar el código de carrera, vean que ahora también se visualiza, vean, entre corchetes, el arroba, nuevamente el corchete y el nombre de la columna que es código de carrera. Coma o punto y coma según la configuración de la máquina y vamos a colocar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es carreras. Carreras, acá está. Coma 2 y coma falso. Podemos colocar falso o podemos colocar el 0. ¿Ok? Podemos colocar falso o podemos colocar el 0, que es lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo. Entonces va a depender de la facilidad que nosotros querramos, ¿ok? Tener el resultado. Muy bien, entonces le damos Enter y vemos que automáticamente todos los nombres de la carrera ha sido completada
¿ok? En nuestra tabla. Adicionalmente, ¿ok? Adicionalmente, en este caso vamos a convertir toda esta información en, aquí vamos a cambiarlo, vamos a convertir en mayúscula, ¿ok? Vamos a convertir toda la información en mayúscula. De ese resultado, ¿ok? Que estamos obteniendo, necesitamos visualizarlo tipo de vista en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya tenemos el resultado, vamos a agregar una función sobre otra y vamos a colocar la función mayús, que es la función que me permite mostrar todo el texto en mayúscula, de tal manera que vamos a visualizarlo mucho mejor en nuestra tabla. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es entrar a la función, ¿ok? Entrar a la función de tal manera que vamos a colocar el cursor entre el símbolo igual y la letra B grande y vamos a colocar la función mayús y se abre el paréntesis y aquí al final vamos a cerrarlo. Entonces vean, estamos agregando la función mayúscula, esta es la apertura del paréntesis y este es el cierre del paréntesis de la función mayúscula. Y este es la apertura del paréntesis de la función buscar B y esa es la del cierre. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, le damos Enter y van a ver que automáticamente toda la columna, ¿ok? Todos los valores de la columna le ha puesto ese formato. Vean, estamos utilizando varias funciones dentro de una sola línea, de tal manera que podemos mejorar, ¿ok? El resultado que tenemos aplicándole otra función más, que en este caso se está aplicando la función mayúscula para que se pueda visualizar completo. Muy bien, entonces vamos a ir un poquito más al lado derecho y también tenemos dedicación. Necesitamos nosotros, ¿ok? Mostrar a qué se dedica ese alumno según su código. Entonces vamos a ir a la hoja datos y vamos a encontrar aquí, más o menos por la columna M, la dedicación a que se dedica el alumno. Por ejemplo, trabaja, no trabaja o practica. Muy bien, entonces esa información debe ser completada. Y vean que una vez que está seleccionado, también a la hora de irnos a diseño, ok, vean, acá no tiene nombre. Vamos a poner un nombre. Va a ser dedicación. Entonces vean, le ponemos aquí dedicación, enter, y nada más, ya tiene nombre a esa tabla. Solamente es colocarle el nombre y listo. Una vez que ya tenemos esta tabla, ok, una vez que ya tenemos esta tabla, vamos a ir a la hoja B de alumnos, vamos a ir a la celda B4, y en la celda B4 lo que vamos a hacer es colocar nuestra función. Buscar B chica, vamos a seleccionar el código que es TP dedicación, coma, la nueva tabla que hemos creado, que era dedicación, ahí está, coma, 2, que es la columna que vamos a mostrar, coma, y luego vamos a ponerlo falso. Cerramos el paréntesis, enter, y ya tengo toda la columna completa. Y las dos últimas, vamos a mostrar tipo residencia. Vamos a ver que acá también tiene el nombre de residencia. Entonces vamos a completarlo. Vamos a poner igual, buscar B chica, coma 2, no, coma residencia. Ahí está, residencia, coma 2, coma 0. Muy bien, enter, y ya tengo la columna completa. Aquí, por ejemplo, también me pide que debe ser todo en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
nos vamos entre el símbolo igual y la palabra buscar B y ponemos mayús, ok, y cerramos el paréntesis al final para que de todo este resultado se convierta en mayúscula. Le damos enter y ya tenemos el resultado. En movilidad también tenemos una tabla con el tipo de movilidad. Vamos a ir a la base de datos y aquí vamos a aprovechar de colocarlo desde el inicio la función minúscula, que es lo que nos está pidiendo. Entonces ponemos igual minus y dentro de paréntesis colocamos ahora buscar B. Vamos a buscar el tipo de movilidad en la tabla movilidad, columna 2, 0, cerramos el paréntesis de la función buscar B y cerramos el paréntesis de la función minus. Enter y ya tenemos nuestro resultado. Tenemos toda la columna completa de forma automática. Entonces de esta manera podemos automatizar, ¿ok?, utilizando las funciones iniciales del Excel para mejorar nuestros cuadros. Ahora, en la hoja resumen, ¿qué es lo que yo necesito? Una vez que ya tengo, ¿ok?, los resultados, yo necesito ver, por ejemplo, cuáles son las ventas, ¿ok?, cuáles son las ventas según el tipo de carrera, ¿ok? Entonces, necesito sumar todas las ventas siempre y cuando la carrera sea uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, para poder completar, aquí necesitamos trabajar con nuestra función sumar.si. Necesitamos cumplir con ciertos requerimientos. En este caso, va a ser la de que en la columna valor total le vamos a colocar un nombre, que va a ser total, y la carrera también le vamos a poner un nombre, carrera, ¿correcto? Entonces estamos colocando un nombre a toda la columna total y un nombre a toda la columna carrera. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la función sumar.si de tal manera que en conjunto con los nombres de rango que estamos colocando vamos a tener resultados mucho más rápido. Entonces acá, por ejemplo, colocamos igual sumar.si, la columna que voy a evaluar, que es carreras, ponemos acá carreras, o carrera, que lo tenía, ahí está, carrera, porque la tabla es carreras, muy bien, carrera, coma, el criterio va a ser el nombre de la carrera, negocios internacionales. Muy bien, entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar en la columna de carreras la palabra negocios internacionales. Si cumple con eso, entonces voy a sumar la columna total. Enter y ahí tengo el resultado, que es 21.146.649.50. Y una vez que ya tengo esto, ¿ok?, y quiero completar mi cuadro, es muy fácil, ya que yo solamente con copiar este resultado a las celdas que están en la parte inferior tendría ya el resultado completo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos utilizando? Estamos utilizando la función sumar.si, estamos utilizando nombres de rango y estamos trabajando con referencia relativa. ¿Y qué es referencia relativa? Una referencia relativa es que cuando tú copias esta función a las celdas que están en la parte inferior, esta celda A4, al copiarse una fila siguiente, va a ser A5, y así sucesivamente, para poder tener los otros nombres de la carrera y mostrar el resultado. En el caso de cuántas personas de sexo femenino contienen estas ventas, vamos a verlos. Entonces, para esto necesitamos también colocar a la columna sexo un nombre. Entonces vamos a buscar, acá está la columna sexo, vamos a seleccionar toda la columna y le vamos a poner el nombre de sexo. Vamos a ir a la hoja resumen y aquí vamos a colocar igual sumar.si,
voy a buscar de la columna sexo, coma o punto y coma. Y aquí sí vamos a colocarlo de forma manual. ¿Por qué? Porque en la columna A, ¿ok? En la columna A estamos colocando la palabra femenino y tiene que ser F o masculino. Podríamos colocarlo, ¿ok? De forma manual, que sería entre comillas F, o podemos aprovechar aquí y utilizar la función si. Por ejemplo, si colocamos acá la función si esta celda es igual a la palabra femenino, si es igual, entonces muestra la palabra F. Si es falso, muestra la palabra masculino. Coma. Entonces aquí estoy agregando que el criterio va a ser si esta celda tiene la palabra femenino, acá vamos a poner la N, ¿ok? Entonces vamos a la palabra F. Entonces cuando tengamos la palabra F, va a buscar, va a coincidir con la columna que tenemos, y si cumple, vamos a jalar la columna total. Y cerramos el paréntesis. Enter. Y acá tenemos el resultado, lo copiamos hacia abajo y tenemos la 22. Entonces vean que aquí, en vez de colocar la palabra F de forma manual, que también funciona, ojo, también funciona, estamos colocando la función si, de tal manera que si el nombre es femenino, me va a dar como resultado F. Si es F, entonces va a buscar en la columna de sexo y va a buscar en los totales y me tendría el resultado. De tal manera que estamos ingresando otra función dentro de la función sumar.si, y esta la podemos copiar a la celda que está en la parte inferior y tenemos el resultado. De la misma manera, necesitamos sacar el promedio de los alumnos femenino y masculino. Entonces en la base de datos vamos a seleccionar la columna promedio y le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle aquí BD promedio. BD promedio. Muy bien. Una vez que ya está el nombre, vamos a validarlo, ¿no? BD promedio. Ok, a ver, vamos a validarlo. Sí, ya estaba. Vamos a quitar esta de aquí. Muy bien, B de promedio. Entonces ya tenemos B de promedio y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar sumar.si. Voy a sumar siempre y cuando en la columna sexo sea femenino y le aplico la función si. Si esta celda es igual a la palabra femenino, si es de verdad, entonces muestra F. Si es falso, muestra M. Cerramos el paréntesis de la función si, que ahí va el criterio, coma, y vamos a jalar B de promedio. Enter. Vamos a copiar la celda que está en la parte inferior y le vamos a aplicar su formato de moneda. Y ya tengo el resultado. Luego, aquí por ejemplo, necesito sumar o contar cuántas de la columna PC tienen la palabra sí y cuántas dicen no. Entonces, en este caso, lo que vamos a usar es la función contar.si. Y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a cada columna, ¿ok?, de estos equipos. Si nos vamos a la hoja base de datos, acá tenemos, vean, hasta internet, ¿cierto? Vamos a ver, sí, hasta internet. Entonces, para no hacerlo uno por uno, ¿ok?, la selección uno por uno, sombreamos estas columnas hacia abajo y como tiene el mismo nombre que debe tener cada columna, ya que el título de las columnas
tiene el mismo nombre que se va a aplicar a la parte inferior, podemos hacer un proceso mucho más rápido. Vamos a fórmulas, vamos a crear desde la selección y le digo fila superior, de tal manera que este nombre PC lo va a colocar en la parte inferior, igualmente los otros. Aceptar y ya está. Ya tengo acá, por ejemplo, vean, celular, internet, laptop, PC. ¿Ok? Una vez que ya lo tenemos, vamos a la hoja resumen y voy a utilizar contar.si, contar.si, que sea PC, ¿sí? Rango, la columna PC, coma, el criterio sea la palabra sí. Cierro mi paréntesis, enter, tengo 1509 que tienen este requerimiento. Entonces, en vez de colocar la palabra PC también, ¿okay? Lo que vamos a hacer es seleccionar la celda que está en el lado izquierdo, lógico. Y vamos a aplicar referencia absoluta a la celda sí. ¿Por qué? Porque lo voy a arrastrar hacia la parte inferior. Esto va a saltar a los otros conceptos que sí necesito, pero el nombre sí se va a mantener. Esta es la, vamos a ver. Sí, contar.sí. Vamos a ver. Rango de criterio, contar.sí, perfecto. Ah, me equivoqué, disculpen. Estamos dando rango de criterio. Ok, entonces, ahí está bien. Muy bien, es PC, que es el nombre de la columna. Ok, ahora también podremos utilizarlo como referencia para hacerlo aquí y no hacerlo manualmente. Podríamos acá, por ejemplo, a ver, voy a probar, usar la función indirecto de esta celda. Tengo el mismo resultado y lo puedo copiar hacia la parte inferior. Ajá, vean. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Como ven, puse la palabra PC, que es el nombre de la columna, ¿ok? De la base de datos B de alumnos, pero no podría yo arrastrar a la parte inferior porque estoy colocando el nombre de forma manual, ¿ok? Lo que era así. Pero si yo lo quiero copiar hacia abajo, yo tendría que cambiar ese nombre PC por los otros nombres de columnas, cosa que no es nada práctico. Pero si yo le aplico la función indirecto, le digo que busque el nombre de la columna PC y me va a mostrar todo lo que es en sí, de tal manera que ahora cuando yo lo copie hacia la parte inferior, automáticamente va a buscar las otras columnas y me estaría dando el resultado. Y de la misma manera vamos a trabajar aquí. Contar.si, y voy a trabajar aquí con la función indirecto, que busque ese nombre rango, coma, y de la palabra no. Y aquí aplico referencia absoluta para que siempre pregunte a la palabra no. Enter, ahí tengo el resultado, lo copiamos a la parte inferior y ya está. ¿Cuántas movilidades de tipo auto propio tenemos como los alumnos? Entonces, en la movilidad, le voy a poner un nombre. Movilidad. Ah, ya tiene ese nombre movilidad. Entonces, no, muy bien, no hay problema. BD. Movilidad. ¿Ok? BD movilidad. Perfecto, entonces aquí vamos a usar la función contar. Contar.si. En la columna vamos a utilizar también indirecto. ¿Ok? Contar nada más. ¿Ok? ¿Cuántas celdas tiene la palabra auto propio? Enter.
Autopropio, dice que no tiene ninguno. Ahí vamos a ver. Autopadres. Autopadre bus combi. Ajá, no tiene ninguno. Vamos a validar el resto. Ahora, como tenemos la función indirecto, lo movemos hacia abajo y me dice que es 0. Entonces aquí hay que validar. Y 11. Vamos a ver. Es de la misma manera. Contar puntos sí. El rango va a ser igual acá indirecto. Que lo busque. Que lo busque en la columna. Que lo busque en la columna B de movilidad. Ok. Coma, ¿qué palabra? Esta palabra. Cerramos y ahí tenemos 279. Ahora sí. Listo, y ahí tenemos el resultado de las otras. Contar puntos sí. Ok, quiere hacerlo un poquito más complicado, pero solamente es un detalle tan simple. Igualmente acá, en residencia, ¿cuánto de residencia tengo? En residencia, le damos aquí un nombre. BD residencia. Muy bien, y buscamos contar puntos sí. BD residencia, coma, que sea de la celda D9. ¿Cuántas residencias de tipo familia hay? 4.934. Y las otras, ahí está. Y por último acá, el valor total. Necesito sumar todo el valor total, siempre y cuando la carrera sea negocios internacionales y el sexo femenino. Ok, entonces en carreras, vamos a poner acá BD carreras. Y en datos, perdón, en resumen, vamos a colocar aquí. Ya tenemos carreras, total, ya la tenemos aquí. Vamos a validarlo. La columna total, sí, ya está. Muy bien, entonces aquí vamos a utilizar la función sumar puntos sí, ok, punto conjunto, igual, sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Qué voy a sumar? La columna total. Perfecto, coma. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición de que carrera, B de carreras, ok, sea igual a negocios internacionales. Además que la columna sexo sea igual, y acá sabemos que es F, pero no voy a colocar F, quiero jalar esta celda, entonces aquí pongo si esta celda es igual a femenino, entonces vas a colocar la F. Si es falso, masculino. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis de la función sumar punto sí, punto conjunto, y a esta celda que estamos trabajando le vamos a aplicar referencia absoluta. Ya tengo el resultado, lo puedo copiar hacia la parte inferior y ya tengo todo completado. En masculino de la misma manera. Ponemos aquí sumar punto sí, punto conjunto. Voy a sumar la columna total. ¿Y qué voy a aplicar? A la columna B de carrera,
que sea igual a ese tipo de carrera, coma, y que sexo, ok, para abreviar, por ejemplo, también podemos colocar solamente M, si es que no se quiere complicar la vida, pero es mucho más efectivo para que se automatice. Le damos Enter, ok, y lo podemos copiar a las celdas que están en la parte inferior. Y por último, las ventas, ok, de todos los meses. Entonces aquí vamos a los meses. Acá están los meses. B de mes. Muy bien. Y le vamos a colocar lo siguiente. Vamos a ver. Si aquí vamos a colocar si esta celda, ok, si esta celda, aquí vamos a usar el asistente para usar la función si anidado, para hacerlo más fácil. Entonces, si esta celda, vamos a buscar aquí, aquí se va a complicar porque necesitamos buscar el mes. Si es enero es 1, entonces voy a buscar todos los 1. Entonces lo vamos a hacer mucho más fácil. Igual, sumar puntos sí. Voy a sumar toda la columna, voy a hacer la consulta de la columna B de meses o mes. Si es igual a 1, coma, y la columna total. Y ahí tengo el resultado. ¿Ok? Entonces, pero esto de acá, ¿ok? No se va a autogenerar. Entonces lo que hacemos es, para que me muestre el número 1, yo le digo mes, que me indica aquí, va a ser mes, vamos a hacer la fecha. Sí, vamos a ponerlo ahorita manualmente. Ok, y ya luego podemos copiarlos a las otras celdas, ok, cambiándole el número de mes correspondiente. Ok, se puede automatizar, pero eso ya sería para la siguiente, ok, a la siguiente webinar, porque ya estaría tocando justo un tema que estaremos viendo en el siguiente archivo, o sea, en el siguiente viernes. Ok, entonces vamos a dejarlo así y vamos a cambiar los meses para tener los meses completos. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado aquí? Hemos trabajado formato de tabla, hemos trabajado las funciones buscar B, ok, utilizando estructuras de tabla en este cuadro, y hemos trabajado la función sumar.si utilizando nombre de rango, ok, utilizando sumar.si con la función si. Hemos trabajado la función contar.si con la función indirecto y referencias absolutas, ok, igualmente aquí contar.si con referencia relativa. Y luego acá hemos trabajado la función sumar.si.conjunto con nombre de rango y referencia absoluta y la función si. ¿Ok? Entonces, esos son los temas que hemos tratado del día de hoy en este webinar. No sé si tuvieran alguna consulta para poder responderlo, o si no, daría por concluido nuestro webinar. ¿Ok? Entonces voy a esperar un par de minutos para que me pueda contestar, o si no, ya daría por concluido.
Muy bien. Entonces, señores, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Este webinar, recuerden que se graba y va a ser publicado ya el día de mañana o el día lunes para que lo puedan repasar. Cualquier consulta, recuerden, ahí está mi correo electrónico o mi cuenta del Twitter. Gracias.